América Latina tiene inmensos recursos naturales e inmensos recursos humanos. Não se pode falar de cambio sem cambio cultural. Trabalhar muito, muita democracia, muita paz. Creo que esta es una América parturienta y que está construyendo cosas. Depende de nosotros y no solo del gobierno, ¿no? Depende también de la lucha que den los pueblos. Yo creo que América Latina necesita hechos y políticas contundentes por parte de quienes tenemos responsabilidades de gobierno. Creo que la democracia se construye día a día. Creo que esa integración debe enfrentar los problemas comunes y dar respuestas rápidas a esos problemas. La complementariedad entre presidentes, entre gobiernos de Latinoamérica va a ser importantísima para consolidar este proceso de cambio en Latinoamérica. Bueno, bienvenido Oscar a Desde el Sur. Hoy en este programa tenemos la idea de desenfocarnos un poco. O sea, hasta ahora venimos todos muy metidos en todo lo que está pasando diariamente. Vos sabés que estamos en un gobierno que está tomando medidas muy duras en la materia económica, está tomando algún cariz autoritario, rayano en lo represivo ya con este nuevo protocolo, y que es realmente preocupante y que esto está concentrando toda la atención de la opinión pública. Sin embargo, vos sabés tanto como yo que hay algo que es clave, que es cómo Argentina se inserta en el mundo. Nosotros veníamos con un modelo, con una estrategia de alianzas que hoy empieza a cambiar. ¿Qué me podés decir de esto? La política internacional es la continuación y la ampliación de la política nacional, ¿no? Durante 200 años hubo una coherencia, excepto en los breves 10 años del gobierno de Perón, de cómo se paraba el gobierno y el Estado argentino en relación al mundo, ¿no? Se alineaba mecánicamente con los Estados Unidos. Hubo algunos intentos breves, fracasados, como el de Alfonsín, con Grispun, algo del presidente Ilia, y por supuesto el enfrentamiento que tuvo Perón desde la propia campaña electoral, donde planteaba Braden o Perón, que era toda una consigna que planteaba nación o imperio, ¿no? Digamos, liberación o dependencia. Excepto esos años, la élite dominante asociada con el imperio, que trabajó en desmedro de nuestro pueblo, siempre hizo eso. En la colonia con los españoles, luego con los ingleses y ahora con Norteamérica. Eso se interrumpió. Logramos un paréntesis en mucho tiempo de dominación, ¿no? Se da en la Argentina con el comienzo del gobierno de Néstor y luego se da regionalmente desde el Nuevo Alalca en adelante. En un mundo que empieza a ser multipolar, deja de ser bipolar cuando cae la Unión Soviética, empieza a dejar de ser unipolar con la decadencia relativa de los Estados Unidos, Sudamérica empieza a ser un polo. En simultáneo que en China y el sudeste asiático crece un polo, luego China asociado con Rusia. Eso le molesta a los Estados Unidos y hace lo imposible para que los gobiernos que llevan adelante esta política, el de Venezuela, el de Brasil, el de Ecuador, el de Bolivia, el anterior gobierno de Argentina, caigan. Y opera con brutalidad sobre eso. Crea un sistema alternativo que es la Alianza del Pacífico, un modelo diferente de integración, empieza a hostigar a los gobiernos, a nosotros con los casos de los fondos buitres, a Venezuela directamente con paramilitares, ¿no? Digamos, impulsa revueltas internas de la sociedad civil, el campo en Argentina, ¿no? Los estudiantes en Venezuela, la policía en Ecuador, ¿no? Los pueblos originarios en Bolivia, ¿no? Digamos, irrita, molesta, estresa a los presidentes con el objetivo que caigan. Entonces, lo que viene a hacer Macri y su canciller es cumplir con eso, revertir lo que fueron estos 12 años para volver, dijo Tevez en Canal 13, para volver a la normalidad. Para ellos la normalidad
es que los gobiernos de América Latina, desde la doctrina Monroe, ¿no?, que dice América para los americanos, tienen que ser de dependencia con los Estados Unidos. Lo insólito es que no hay una sola prueba que a nosotros nos convenga asociarnos con Estados Unidos, porque somos competidores en lo comercial y porque no hay un solo elemento que diga que ellos nos favorecieron en algo. La única posibilidad que tenían los Estados Unidos de ayudarnos fue cuando tenemos el conflicto, el gobierno militar, por Malvinas, y había un tratado interamericano de ayuda recíproca, y ellos lo incumplen colaborando con los ingleses. Así que no se entiende bien qué nos podría beneficiar al pueblo estar bien con los Estados Unidos. Sí se entiende con los de la élite, ¿no?, con los Pratt Guy, con los que cobran comisiones por los bonos, con los que son socios de los fondos buitres, está muy claro, con los agroexportadores, porque lo que hubo en todos estos años fue una disputa entre un modelo industrialista en Argentina y en la región versus un modelo agroexportador. Entonces, hay una consecuencia entre lo que se hace acá y lo que se hace en política internacional, y en este caso es volver a alinearse con los Estados Unidos. Si uno observa el gabinete, no solo el gabinete, sino los 100 puestos más importantes del gobierno de Macri, uno ve que hay un gran predominio de los sectores multinacionales. Da la sensación como que quedaron relegados los sectores concentrados, pero de capitales nacionales. ¿Esto es parte de este juego? Sí, bueno, dentro del bloque dominante hay diferentes sectores y vamos a ver disputas. Incluso de los sectores financieros, los que están más cerca de Londres, que tienen que ver con Macri, los que están más cerca de los fondos buitres, digamos. Pero a nosotros lo que nos tiene que preocupar, digamos, como pueblo, es que ellos son un compacto. Las diferencias al interior ojalá las podamos aprovechar, pero en esta etapa lo que tenemos que hacer es comprender que ellos pueden tener discrepancias. Lo que no van a estar en desacuerdo, que hay que bajar el salario. Lo que no van a estar en desacuerdo es que la participación del Producto Bruto de los asalariados debe ser entre 30 y 35%. Por eso es que hay sectores que opinan que los problemas de Macri internos van a empezar a partir de abril, mayo, cuando realmente esta primer parte de la baja de salario se agote y empiezan a surgir esas diferencias. Sí, claro, nosotros en estos 12 años no han pasado en vano. Estos 12 años tienen que ver con una mejora en lo económico, pero también con un grado de, digamos, de apropiación de derechos, ¿no? Digamos, el pueblo se acostumbró a tener una mejora salarial periódica, se acostumbró a que haya una, digamos, aumento de las jubilaciones, se acostumbró a tener un trabajo digno, ¿no? Y se acostumbró, en fin, a que los derechos avanzaran. Va a ser muy difícil que ellos puedan retrotraer este nivel de conciencia. Yo creo que el malestar va a comenzar, hay un grado de oposición, y eso va a ir incrementando en la medida que efectivamente, digamos, nos organicemos, ¿no? La gente no, digamos, darse cuenta que esto va en contra de ellos, no hay que ser un filósofo. Sí, en pocos meses creo que ya va a estar todo el mundo con un cuadro muy claro. No, pero es muy evidente, digamos, que las acciones que ellos toman son para favorecer a los que más tienen, eso no hay duda. La duda es si nosotros vamos a poder organizarnos para poder enfrentar eso, o van a quedar en molestias individuales que no alcanzan a ser un colectivo que detenga el avance de eso. Vos me decías que es claro ahora el papel que está jugando Argentina cambiando su marco de alianzas. Dentro de este marco hay un personaje clave que es obviamente la canciller. Vos tuviste una experiencia con ella, habíamos hablado fuera de cámara y me contaste que la conocés, su forma de trabajar y a quién responde, cuáles son sus principales directivas. ¿Qué me podés decir de esto? Bueno, basta googlear para comprender quién es Susana Malcorra, ¿no? Primero es una ingeniera, es decir, que su profesión no tiene nada que ver con las relaciones internacionales. La trayectoria en Argentina es que fue directiva de IBM, el momento donde IBM estuvo acusada y condenada por hechos de corrupción en su relación con el Banco Nación y con la Municipalidad de Avellaneda. Luego es CEO de Telecom, donde además de bajar el 10% del sueldo a los trabajadores de esa empresa, efectivamente tiene una conducta que no tiene que ver, insisto, con las relaciones internacionales. Ahí pasa sorprendentemente a uno de los lugares más importantes de las Naciones Unidas. El Programa Mundial de Alimentos es uno de los 10 cargos, dirigir ese organismo, que tienen las Naciones Unidas.
tiene un presupuesto gigantesco, aportado solamente, voluntariamente por las grandes potencias, tiene 30 buques de carga, tiene 70 aviones Hércules, tiene 5.000 camiones y 60.000 hombres. Y tiene un despliegue en 80 países y en todos los continentes. Ahora, ¿por qué se le daría en las Naciones Unidas ese cargo a una persona que no tiene experiencia en relaciones internacionales? Que no fue recomendada por la Cancillería Argentina, que ni siquiera tiene un título que tenga que ver con las relaciones internacionales. Cuando uno escarba un poco, ve que en Wikileaks hay conversaciones, ¿no? Lo que Assange desnuda de la información de los cables secretos, donde Malcorra recibe órdenes de Susan Rice, que es la representante en las Naciones Unidas de los Estados Unidos. Ahí le dice lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, a quién lo tiene que ayudar y a quién no. Y luego va, insisto, de vuelta, sin participar en la Cancillería Argentina de ninguna manera, como jefe de gabinete Ban Ki-moon, ¿no? ¿Qué país, si no es el propio, qué Cancillería, si no es la que uno está, puede promocionar a ese lugar tan importante a una persona? Para que vos te des una idea, el anterior ocupante del cargo de Susana Malcorra tuvo 40 años en la Cancillería de la India y fue el último representante de la India en las Naciones Unidas. Insisto, Susana Malcorra nunca pasó por la Cancillería Argentina. De la misma forma que Macri le preguntó a la Embajada de Israel y de Estados Unidos a quién poner como jefe de policía, debe haber hecho lo mismo, no sé si alcanzó a preguntar o ya directamente se le impusieron, a Susana Malcorra. Es evidente que es del Departamento de Estado. No cabe ninguna duda. No cabe ninguna duda que le hemos dado la política internacional al Departamento de Estado de Estados Unidos, cosa que a gobiernos de derecha no han hecho, ¿no? Porque hay gobiernos de derecha como el de Santos o en su momento el de Piñera, donde privilegiaban los intereses de la nación, aunque sea una nación mirada con una, digamos, con una perspectiva de derecha. Acá no, acá directamente le entregamos en un moñito y bueno, ya vemos a los lugares donde ha ido, donde no ha ido Macri, y ahí percibimos qué es lo que se pretende. Son varias preguntas que me vienen a la mente. Una, antes de seguir con este tema, me gustaría que aclares qué papel juegan las ONG. Porque cuando hablamos de política internacional y cuando hablamos del papel protagónico de Estados Unidos, uno siempre cree que esto depende de lo que haga el Departamento de Estado o de acciones encubiertas que se le hacía, pero después también nos enteramos que, por ejemplo, leemos que la Fuerza Aérea Rusa bombardea hospitales en Siria. ¿Quién lo dice? El Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Cuando vamos a ver dónde está en Londres. ¿Cómo es esto? ¿Qué papel juegan en esto? Y son complementarias con esta idea de agredir a los gobiernos que no tienen buena relación con los Estados Unidos. Digamos, es parte de los golpes suaves. Esto es una doctrina que sacó la Fundación Albert Einstein, que tiene que ver con generar en la sociedad civil componentes que puedan cuestionar a los gobiernos que casualmente siempre están enfrentados a Estados Unidos, ¿no? Entonces la primavera árabe, la revolución de terciopelo, de vuelta a los estudiantes, y esto se corporiza en ONG. ONG que siempre tienen nombres agradables, ¿no? Greenpeace, ¿no? el uso de las palabras, ¿no? Y donde son funcionales a los intereses de Estados Unidos. ¿Cómo se financian estas ONG? Claro, muchas de ellas directamente lo hacen la USAID. La USAID es una instancia de la CIA, no lo digo en un sentido intrigante, oficialmente es una agencia de la CIA, que se encarga de darle plata a todas estas ONG. ONG, te insisto, que hostigan a los gobiernos, que en general plantean cosas correctas, reclamos justos, reivindicaciones que es parte de lo que siente el pueblo, pero lo hacen con la intencionalidad de informar, de hostigar, ¿no? De debilitar, de amarrear y, llegado el caso, de voltear gobiernos legítimos. Y son otro de los sectores importantes que están dentro del gobierno. Hay mucha gente que viene de las ONG. Sí, bueno, algunos descaradamente, digamos, financiada, por los fondos buitres, como la ONG de Laura Alonso, o el que dirige el esposo de Patricia Bullrich, que claramente está vinculado a la CIA, ¿no? Digamos, es decir,
ni siquiera, bueno, disimulan un poco, solapan su trascendencia, ¿no? Digamos, de dónde proceden. Malcorra es un especialista en eso, porque las Naciones Unidas, la parte que dirige Estados Unidos, siempre es decorada en las decisiones con participación de la sociedad civil. Entonces las organizaciones sociales, las ONG opinan, ¿no? Digamos, alguna crítica al calentamiento global, pero siempre siendo cómplices de lo que hacen los... Sí, esa crítica es necesaria para ser creíbles. Sí, pero digo, incluso para no ser hipócritas y denunciar a Greenpeace, que es una de las que mejor nombre tienen. Greenpeace está pagada por Shell y por las grandes empresas y ha elaborado una macabra doctrina que tiene que ver con presentar el problema conocido para que la gente no se preocupe. Entonces, salvemos las ballenas. Bueno, ¿quién puede estar en contra de defender a las pobres ballenas? Que las matan, que les mandan los arpones. Siempre son los rusos, ¿no? Siempre son los chinos. Siempre los arpones son de enemigos. Pero, ¿qué se hace para salvar la ballena? Ahí está Greenpeace. Bueno, menos mal que yo no tengo que luchar. Porque yo poniendo de mi tarjeta 10 pesos, luchamos contra las ballenas. Ahora, Greenpeace no hace absolutamente nada. Es decir, simplemente, al revés, desvela el tema, lo presenta y dice, queda tranquilo que yo me encargo. Entonces eso, digamos, amortigua la potencialidad en la lucha, y eso es Greenpeace. Yo te lo digo, yo la experiencia que tuve como intendente de Avellaneda, le propuse a Greenpeace pelear contra Shell. Bueno, efectivamente me di cuenta que era un naif, ¿no? Digamos que yo me había creído en serio que lo preocupaba, y en la Avellaneda hay una planta de coque que contamina bastante, los vecinos hacen mucha presión, yo ya antes de ser intendente tenía ese problema. Bueno, y ahí digamos, tuve mi primera experiencia de para quién trabaja y quién le paga, ¿no? Y después, por supuesto, mandan a pobres voluntarios, incluso en Argentina, a treparse a un pesquero ruso. Siempre los rusos malos, los chinos malos. Como cuando invadieron la plataforma. Entonces, vos no luché, déjame que lucho yo. Es así. Digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, hay como un pudor de no enfrentar a esto porque tiene un nombre, ¿no? La derecha del imperio es muy inteligente en el manejo de los nombres, ¿no? Cambiemos, digamos, cambio climático. Están, digamos, arruinando el mundo. Bueno, siempre hay algún elemento de positivo, agradable, colorido. Sí, sí, y con futuro. Claro, Greenpeace, bueno, ¿quién no quiere la paz verde? Siempre con futuro, ¿no? Bueno, mucho cuidado con estas cosas también. Bueno, volviendo a lo que hablábamos del nuevo giro de la política exterior. Una de las iniciativas que tomó Macri, creo que más... Bueno, esa sería un poco la pregunta. Cuando Macri presenta esta duda sobre si va a seguir con las represas Kirchner y Zepernik o si va a parar las obras, empieza a plantearlo y parecería ser que eso responde a una cuestión interna, a un pase de facturas interno en política. Sin embargo, también esto puede responder a este alineamiento. O sea, estamos sacando un negocio a China porque ahora respondemos a Estados Unidos. Las preguntas serían dos, entonces. ¿Cuál es la razón realmente de lo que hace Macri? Y después, ¿cuáles son las consecuencias si seguimos adelante con esto, con un país como China, que hoy es nuestro principal comprador? Macri esto lo plantea en parte en Davos, ¿no? Y acá se tomó con mucha naturalidad. El presidente va a Davos, expuso en Davos, acordó en Davos. ¿Qué es Davos? Es una ciudad suiza, eso lo sabemos. Pero ¿qué sucede allí? Hay un encuentro del Fondo Monetario, hay un encuentro del Banco Mundial, hay un encuentro de la Comunidad Europea Económica. ¿Esto lo llama el Ministerio de Hacienda de Suiza? No. Es un grupo de banqueros, ¿no? Con esta idea de las ONG, que invita a presidentes. Entonces van a rendir cuenta. Claro, la presión de estos banqueros, de los empresarios concentrados, es que ese alineamiento se produzca. Entonces, romper con China, hacer que la región, ¿no? Digamos, no solamente Argentina, sino Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Venezuela, rompan con China, es clave en el enfrentamiento estratégico que tiene Estados Unidos con China. Y necesita esta región. China, que ha sido muy solidaria con nosotros, nos bancó con el tema Malvinas con el G77 más China. Resulta que nos dio lo que parecía, digamos, los yuan, ¿no? Con los famosos swap, que fueron ridiculizados, que los chinos nos daban papel pintado
Ahora resulta que lo que está salvando las reservas, que son menores ahora que cuando se fue nuestro gobierno, pero son menores aún porque ellos dolarizaron los yuan, ¿no? Parece que ahora sirven, parece que ahora sí pueden convertirse en dólares. De hecho, el FMI los incorporó a los derechos especiales de giro. Claro. Entonces, a nosotros China nos ha venido a invertir, obviamente con sus intereses, pero eso le molesta a Estados Unidos porque la presencia de China en la región compromete el uso indiscriminado que hacía Estados Unidos de América Latina siempre. Quizá el problema pasa por ahí. Estados Unidos tiene claros sus intereses, China sus intereses. Nosotros no tenemos claro cuáles son nuestros intereses, porque acordate el debate que había sobre los chinos, si son buenos o malos, que sería ahora depender de China, que es un gobierno salvaje, un país salvaje, y sin embargo siempre hemos sufrido nosotros por Estados Unidos y nos beneficia en realidad porque somos mucho más complementarios con China. Yo diría, Marcelo, que el tema de, conocemos nuestros intereses. El campo popular los conoce bien y lo ejerció en el gobierno de Néstor y de Cristina. Las élites también saben bien lo que les conviene. A veces parecemos confundidos, ¿no? Pero efectivamente a la élite dominante le conviene asociarse con Estados Unidos porque hace negocio. A nosotros nos conviene asociarnos con los BRICS porque al Mercosur, a la UNASUR, lo que lo va a sacar del estancamiento que hemos tenido estos años es la asociación con los BRICS, porque somos complementarios con los BRICS. Porque nosotros a China le podemos vender soja que no le podemos vender a Estados Unidos, ¿no? Porque podemos recibir una cantidad de tecnología que no nos la va a vender Estados Unidos, porque ellos están dispuestos a financiarnos con el banco, asiático, nuestras inversiones, porque están dispuestos a poner plata en las represas. ¿En qué represa, en qué puente puso plata alguna vez Estados Unidos? Entonces ahora, claro, romper ese acuerdo estratégico con China es muy valioso para ellos, ¿no? Sería un precio muy alto el que pagara Macri. ¿Y estamos en riesgo de que se rompa? Estamos en riesgo, por supuesto. Imagínate que el comercio argentino con China para China significa el 0,2%. Bueno, perder un socio comercial como Argentina, con todo el cariño que pueden tener los chinos por Argentina, es insignificante. Sin embargo, para nosotros es nuestro segundo socio. Entonces, efectivamente, en caso de romperse ese acuerdo estratégico que China lo otorga muy contadamente, sería tener que depender de vuelta de Europa y de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ellos quieren? Ellos quieren quitarnos la posibilidad de tener alternativas en el sudeste asiático, con Rusia, con la India, con China, con Vietnam. Nos quieren romper esa posibilidad con la propia África, ridiculizan el viaje a Angola. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos que volver al redil de tener como única opción comerciar con Europa y comerciar con Estados Unidos. Eso es lo que está en juego, ¿no? Y acá se elaboró pacientemente y exitosamente una apertura de mercados muy grande. Estamos cerrados al mundo y nosotros probamos que efectivamente sí, nos enfrentamos con los buitres y no le pagamos los buitres, pero sin embargo abrimos un abanico muy interesante de acuerdos comerciales con el resto del mundo. Bueno, eso es lo que está en cuestión, eso es lo que viene Malcorra, lo que viene el Departamento de Estado a romper. Acá hay otro tema que creo que se habla poco, porque es no solo en lo que serían los sectores dominantes, sino también dentro del campo popular. A veces en algunos sectores hay ciertos prejuicios, que es el tema de la política de Israel. Una de las cosas que hizo Macri en Davos fue reunirse con Netanyahu. Y no solamente estrecha los vínculos con Israel, sabiendo cuál es la política que hoy está llevando Israel en Medio Oriente, sino que eso habilitó a que la embajadora de Israel, Dorit Shavit, diga públicamente que le va a pedir al gobierno argentino que deje de reconocer al Estado palestino. ¿Cómo se entiende que Israel, que vota en contra de la Argentina en las Naciones Unidas por el tema de Malvinas, que se opuso a la sanción de una norma que limitara el accionar de los fondos especulativos, hoy sea valorado como el principal socio comercial? Un país que permanentemente nos da la espalda y que, bueno, si uno bucea en la historia, ha tenido algunas actitudes poco claras y dando la complicidad en algunos hechos bastante trágicos en la Argentina. Bueno, lamentablemente Israel está gobernado por un sector de derecha, digamos, incondicional, aliado de los Estados Unidos, donde, digamos, se enfrenta a Irán y paraliza la actividad dentro del mundo árabe, ¿no?
Entonces, de vuelta, nosotros, ¿cuál es nuestro interés en congraciarse con Israel, que hace todo lo que vos decís, y malquitarnos con Irán? Tiene una explicación, es cumplir con los deberes que nos mandan los Estados Unidos. Entonces no hay explicación, no hay conveniencia visible con el giro que estamos haciendo en la política exterior. Nosotros tenemos que ser amigos de nuestros amigos. Pero Netanyahu hasta se ha peleado con Obama. Fue a hacer Claro, porque, claro, el banca... O sea, nosotros aparte elegimos el peor sector de todos. O sea, no solo estamos en Estados Unidos, sino atrás del peor sector. Sí, Netanyahu está vinculado al Tea Party, que es la derecha de Estados Unidos, que ya es mucho decir. Sí, efectivamente, bueno, y ahí fue a parar ahí fue a parar nuestra política internacional en este aspecto, el Medio Oriente. Para redondear un poco la charla, contame este giro, ¿cómo nos va a dejar parado ante nuestros socios latinoamericanos? A mí me parece que se comprende que las decisiones no tienen que ver con un país, sino tienen que ver con quién dirige ese país, ¿no? Nosotros tenemos que aprender eso, digamos, bueno, cuál es el sector que dirige el país, y hay una comprensión y un lamento porque el triunfo de Macri afectó negativamente a toda la región. Lo vimos en Venezuela, lo vimos en Bolivia. Entonces, bueno, la región tendrá que saber ahora si es genuino el proceso que empezó con Chávez y que se afirmó el no al ALCA. Para que sea genuino tiene que superar este momento. Nadie nos había prometido que el ascenso iba a ser permanente. Vamos a tener derrotas y vamos a tener logros. Claro, del 2005 en adelante fue el no al ALCA, ¿no? Con Chávez. Pareció un cambio definitivo en la historia. Tabaré, inmediatamente gana Evo, luego gana Correa, luego gana Lugo, luego ganan los sandinistas. Es decir, daba la impresión de que había un avance, digamos, irreversible. Bueno, ahora, y eso no era así. Con el triunfo de Macri, con, digamos, este tropezón que tuvo Evo, tampoco es así. Esto es una puja. La región va a estar en tensión durante mucho tiempo. Entonces, los sectores populares comprenden que lamentablemente nos ganó la derecha y van a ser solidarios, como nosotros vamos a ser solidarios con ellos, ¿no? Y, bueno, creo que Lugo va a ser, digamos, de vuelta presidente en Paraguay. Todos rogamos para que Lula pueda en el 2018 asumir la presidencia de Brasil. Creo que Evo va a superar este inconveniente, bueno, este rechazo que le hizo la gente para que no sea él, pero no quiere decir que va a detener el proceso. En Argentina tengo toda la ilusión y la certeza que volveremos el 2019, como pasó con Piñera, ¿no? Cuando gana Piñera en Chile, ya hace unos años, no fue Macri el primero que ganó la región, gana Piñera porque había llevado a la coalición un mal candidato, porque había una cantidad de años de gate, y luego le gana a Bachelet cómodamente a la derecha chilena. Así que eso puede volver a pasar. Entonces hay que acostumbrarse que la pelea en Argentina y en la región va a ser larga y que, bueno, nosotros estamos en beneficio del pueblo y enfrentamos intereses que no tienen que ver con eso. Lo último, muy cortito. Con este nuevo cambio geopolítico que se está produciendo en el mundo, ¿China y Rusia van a tener un papel en América Latina? Sí, yo creo que sí. Vinieron para quedarse porque han invertido, se han esforzado. Insisto, y hay países como Colombia, digamos, que aún sin coincidir con el color que venía en estos años, hay interés. Y le conviene. Digamos, a América Latina evidentemente le conviene abrir un socio comercial con China. No hay eso no tiene ninguna contraindicación. Porque además, a diferencia de Estados Unidos, cuando nos prestan los chinos, estos yuanes que ahora, te insisto, se transformaron en dólares, no nos puso ninguna condición. Siempre que el Fondo Monetario o que los Estados Unidos nos prestaron, siempre nos pusieron una condición. Nadie conoce cuál es la condición de los chinos hasta ahora porque no la han hecho. Entonces, ¿por qué nosotros negarnos la posibilidad de tener relaciones con los Estados Unidos y además con China? Si uno conoce la historia china, funciona así. Hace un negocio. Vos decidís lo tuyo, yo decido lo mío, pone sus intereses, no te condiciona. Puedo acordar o no, pero es otro tema. Bueno, Oscar, me quedaron un montón de cosas para hablar, que es muy cortito el tiempo que tenemos. Está el tema del Papa, que empieza a jugar en materia internacional y que, como estamos viendo, tiene unos cuantos cortocircuitos con Macri, pero bueno, eso lo vamos a tener que dejar para otra oportunidad. Así que gracias por acompañarnos una vez más, gracias a ustedes por asistir a nuestro programa una vez más, y bueno, los espero la semana que viene con una nueva entrega.